Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacerse cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo prostrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel, hasta que le pagase la deuda. Vendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeceram mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, servo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Queridos, el 7 de agosto de este año, una imagen muy impactante rodó las redes sociales. Algo inesperado ocurrió dentro de un tribunal. Una mujer llamada Regina Johnson, en Estados Unidos, se encontró cara a cara con el hombre que había matado a su marido de 50 años en un atropello y fuga. Todos pensaron que ella expresaría su ira, exigiría el castigo más severo para este hombre, pero para la sorpresa de todos, ella se levantó, caminó hasta a este hombre, lo abrazó y le dijo, yo te perdono. Este hombre empezó a llorar y sacaron muchas fotos ahí y se hizo mucho famoso esa foto. El silencio se apoderó de la sala, incluso el juez quedó en choque. ¿Cómo puede alguien ofrecer perdón ante un dolor tan insoportable? Cuando alguien nos hiere profundamente, hermanos, todo nuestro ser clama por justicia, por venganza. De alguna manera queremos compensación. Quizás tú mismo ya hayas dicho alguna vez, nunca perdonaré lo que me han hecho. El corazón herido guarda rencores con cadenas que nos atan. E a ideia de perdonar parece casi impossível para muitos de nós. Nosso coração, a vezes, pode fazer a seguinte pergunta: como demonstrar graça a uma pessoa que me ha hecho daño? E Jesus nos vai ensinar isto hoje. Jesus nos vai contar a resposta a esta pergunta a partir de uma parábola. Hoy veremos, queridos, que quien experimenta la gracia de Dios está llamado a vivir en coherencia con ella y el perdón al prójimo. Voy a repetir. Hoy veremos que quien experimenta la gracia de Dios está llamado a vivir en coherencia con ella y en el perdón al prójimo. Veremos esto en 3 partes hoy. En primer lugar, hermanos, veremos que tenemos una deuda impagable, pero el Rey nos concede su gracia.
Y vemos esto en los versículos 21 hasta el versículo 27. Mira de nuevo, por favor, en su Biblia, solamente los versículos 21 hasta el 22, mientras tanto. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Queridos, Pedro acababa de escuchar a Jesús enseñar sobre cómo tratar a un hermano que peca contra ti. Mateo 18 tenemos justamente este contexto de enseñarnos cómo funciona la disciplina eclesiástica, cómo tratar a hermanos que pecan contra otro. La conversación estaba fresca, aún resonando en los corazones de los discípulos. Y como es muy propio de Pedro, no deja la cuestión en el aire. Se acercó a Jesús con esta pregunta que muchos de nosotros, que si somos bien sinceros, también hemos hecho alguna vez. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro preguntó: ¿hasta 7 veces tengo que perdonar? La ley del Señor, hermanos, nunca había establecido un número sobre cuántas veces se debe perdonar a una persona. La tradición rabínica decía que hasta 3 veces era lo suficiente. Pedro había aumentado este número al famoso número de la perfección, el número 7. Quizás pensando que Jesús sonreiría y diría: muy bien, Pedro, lo estás entendiendo. Pero Jesús responde con algo que rompe los límites. No te digo que hasta 7 veces, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Y tal vez al escuchar esto, usted ya comienza a hacer los cálculos ahí. Y piensa: bueno, 70 veces 7 es igual a 490. Pastor, creo que perdoné a mi esposo más o menos por ahí. Ya estoy casi libre de esta obligación de perdonar. Pero, ¿será que Jesús estaba diciendo que hay que perdonar a la misma persona 490 veces? Imagino que la expresión 70 veces 7 no te suena tan rara, ¿verdad? ¿En qué otro texto bíblico leemos en las Escrituras esta misma expresión, 70 veces 7? En Génesis, capítulo de número 4. Después de que Caín matara a su hermano Abel y recibiera la señal de Dios de que no sería asesinado, el Señor declaró que quien atentara contra Caín sería vengado 7 veces. Más adelante de la historia aparece un hombre llamado Lamec, un hombre terrible, descendiente de Caín, un hombre que tenía 2 mujeres y se enorgullecía de haber matado a 2 hombres por motivos tontos. Y él declara que si Caín sería vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. Estaba alimentando su corazón con una violencia sin límites. Cuando Jesús utiliza este mismo lenguaje, hermanos, en Mateo capítulo 18, estaba mostrando que la misma voluntad de Lamec, que él tenía de vengarse, debe ser la misma voluntad de nosotros en tener que perdonar. Tenemos que tener la misma gana de Lamec para la violencia, pero en el perdón. Si es necesario, esto supera a las 490 veces. Y es en este contexto donde Jesús cuenta una parábola. Quiere que Pedro y todos nosotros entendamos que la cuestión del perdón no es matemática, sino de naturaleza espiritual. Entonces, él pinta la escena a partir del versículo 23. Mira, por favor, la historia. Un rey decide ajustar cuentas con sus servos. Para que lo entendamos mejor, imaginemos más o menos que el presidente de Chile está llamando a los gobernadores de cada región para rendir cuentas a él. Y traen ante él un hombre
que le debía 10,000 talentos. Para nosotros, hermanos, esta cifra puede no decir mucho, pero para aquella gente sonaba como algo absolutamente imposible de pagar. Un talento equivalía a unos 6,000 denários. E um denário era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Se multiplicamos e hacemos as contas, temos algo assim como 60 milhões de dias de trabalho que este homem devia a seu rei. É literalmente impossível de pagar. Este homem estava perdido. O versículo 25 nos mostra que foi condenado a venderlo todo, a ele e a sua própria família. E isto pode sonar um pouco raro para nós, pero em aquela época, hermanos, era super comum vender a los próprios familiares, incluso a uno mesmo, para cancelar uma deuda. E o versículo 26 diz: então esse servo prostrado suplicava ao rei, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e te lo pagaré todo. É irônico o que este homem está dizendo, porque ele não tem condições para pagar. É uma promessa ilusória de alguém que aún não compreende a profundidade de seu problema. E sabe o que é pior, hermanos? Nós somos exatamente iguais ante nosso rei. A menudo pensamos que com um pouco mais de esforço podemos melhorar nossa situação ante Deus. Subestimamos o peso de nossa deuda e superestimamos nossa capacidade de pagá-la. Pensamos que se trabalhamos mais para Deus, podemos eliminar nossa deuda. E nos olvidamos, hermanos, que pecadores depravados não podem fazer absolutamente nada por si mesmos para pagar a deuda com o rei. Pero o servo de nossa história tem um rei misericordioso. O texto nos diz que ele se sentiu movido por uma profunda compaixão. A palavra misericórdia aí traz esta ideia, uma profunda compaixão, algo que vem do profundo de seu ser, de suas vísceras. E não só suspende a cobrança, não divide a deuda em cotas, sino que la perdona, la borra por completo. ¿Te has dado cuenta de lo que estás passando aqui, irmãos? Jesus nos está poniendo dentro de la história para que nos veamos en el lugar de este hombre. Ante Deus, nuestra deuda por el pecado es infinitamente mayor que qualquer suma de dinheiro. Não se trata de dever um pouco. Se trata de ser incapazes de revertir nossa situação. Sem a graça do Rei, estamos perdidos. Querido, ¿te has dado cuenta realmente de que tu pecado não é só uma lista de errores, sino uma deuda impagável ante um Deus que é santo? Mientras penses que debes pouco, creerás que puedes pagarlo de alguma maneira. Pero a boa notícia do Evangelho, a boa notícia do perdão, começa precisamente quando te prostras ante este Rei e dizes: Senhor, não puedo pagar, tem misericórdia de mim. E o perdão do Rei é gratuito e completo para quem se humilha ante Ele. Pero, nossa história continua, e assim avançamos para nosso segundo ponto de hoje. Em segundo lugar, veremos que nosso coração a vezes é incoerente com o perdão que recebemos. E isto vemos em los versículos 28 hasta o versículo 30. Mira, por favor, em sua Bíblia de novo. Pero, salindo aquele servo, halló a uno de seus conservos que le devia 100 denários. E haciendo de ele, le ahogava, dizendo:
págame lo que debes. Entonces su conservo, prostrando-se a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. La escena ahora ha cambiado, hermanos. Ya no estamos en el salón del trono, rodeado por el brillo de la misericordia del rey. El siervo recién liberado sale de la presencia de su rey. El polvo del palacio aún está pegado en sus pies. Los ecos de la sentencia del perdón aún estaban frescos en sus oídos. Es el momento perfecto para ver cómo se desborda la gracia. Pero ocurre exactamente lo contrario. En la esquina de una calle cualquiera, se encuentra con un conservo que le debía 100 denarios. Algo así como 100 días de trabajo. Seamos sinceros, no era una cantidad simbólica. Representaba esfuerzo, sudor, quizás noches sin dormir. Después de todo, son 100 días de trabajo. Pero, en comparación con los 10,000 talentos que acababa de ser perdonado, no era nada. Lo que se esperaba de este siervo era que mostrara el mismo perdón que él había recibido. Pero nuestra historia toma otro rumbo. El texto nos dice que el siervo agarra a su conservo por el cuello. Cuando leemos en el original, la idea es esta, ahogar, como si estuviera agarrando por el cuello, cobrando para que le pagara la deuda. Y este cae de rodillas y le suplica, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Fíjense, hermanos, que las palabras son idénticas a las que el propio siervo le había dicho al rey momentos antes. Pero ahora la respuesta no estaba motivada por una profunda compasión. Contrariamente a lo esperado, no lo perdona. Él fue incoherente con el perdón recibido. El problema no era la deuda que este hombre tenía. El problema era su corazón. Jesús está mostrando, queridos, que el mayor obstáculo para perdonar a una persona no es la gravedad de lo que sucedió. El mayor obstáculo para perdonar a una persona es la ausencia de un corazón transformado por la gracia de Dios. Este siervo había sido perdonado, pero seguía viviendo en la lógica de continuar cobrando a otros. No había liberado perdón. Y aquí, queridos, es necesario dar una explicación sobre lo que es el perdón. Y ponga atención, por favor, en esto. ¿Qué es el perdón? No han sido pocas veces, hermanos, que yo como pastor, y soy un pastor joven, y no han sido pocas veces que yo he escuchado de hermanos y hermanas que llevan pesadas cargas sobre sus hombros, con la incertidumbre de si realmente han perdonado a una persona que les ha ofendido. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice, sé bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora bien, si tengo que perdonar a mi hermano como Dios me perdonó en Cristo, eso significa que primero tengo que entender el perdón de Dios para entender cómo debo perdonar. ¿Y cómo funciona el perdón de Dios? Cuando abrimos las Escrituras, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 25, Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios, hermanos, hace una promesa de no recordar de nuestros pecados contra nosotros. Jay Adams, un teólogo,
dice algo interesante sobre no recordar, que es algo diferente que olvidarse. Olvidarse, hermanos, es algo que está en el pasivo. Por ejemplo, me olvidé de que ayer tenía que pagar una factura. No fue a propósito, fue algo pasivo. Pero no recordar es algo activo. Por ejemplo, imagina que tu hijo araña tu auto con una piedra, a propósito. No sé, él piensa que allá es lugar perfecto para dibujar un dinosaurio. Y tú te acercas a tu hijo y le dices, hijo, no me acordaré lo que has hecho. No significa que te vayas a olvidar, sino que lo que estás haciendo es prometer que no vas a utilizar el error de tu hijo contra él más adelante. No recordar, hermanos, es decidir no traer a cuenta la ofensa, no utilizarla como arma en el futuro. Entonces, queridos, al mirar el perdón de Dios, que promete no se acordar de nuestros pecados, podemos entender que perdonar es una promesa. Grave esto en su corazón. Perdonar es una promesa. Cuando le dices a una persona, te perdono, estás haciendo una promesa de que no volverás a sacar ese tema, ni ante él, ni ante a ti mismo, y ni a otros. Es una deuda que ha sido borrada. Y tal vez usted diga, pero pastor, yo perdoné a esta persona, yo hice la promesa, pero a veces todavía siento el dolor de lo que pasó y siento que no lo perdoné. Recuerda, queridos, que el perdón es una promesa y no un sentimiento. Puede ser que sigas teniendo dolor por lo que te pasó. Y eso no significa que no hayas perdonado. La curación de nuestros dolores no tiene la misma velocidad de nuestro perdón. Es posible sentir dolor incluso después de haber perdonado. La curación a menudo no es instantánea. Esto nos ayuda a diferenciar entre no haber perdonado y seguir estando herido. La herida puede llevar tiempo, pero el perdón comienza con la promesa de fe que dice, no voy a mantener esta persona bajo mi cobranza, porque Dios en Cristo no me mantiene bajo la suya. El servo de la parábola no perdonó. Utilizó la deuda como una arma. El versículo 30 nos dice que mandó a su conservo a la prisión hasta que le pagara la deuda. Y qué cruel ironía. Pues nadie paga una deuda estando preso. ¿Cómo esperaba recibir el pago de esta deuda si el deudor estaba preso? La falta de perdón, hermanos, aprisiona al otro y aprisiona a ti mismo. Como bien dijo una vez una persona, guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Quizás hoy te des cuenta de que en tu corazón todavía estás agarrando por el cuello a una persona. Puede ser un amigo, un pariente, un hermano en Cristo. Tú sabes quién es esa persona. Quizás la deuda sea real. Quizás lo que pasó sea de hecho doloroso. Pero ante la cruz, esto es insignificante comparado con lo que tú debías al Señor. El llamado de Jesús es: vive como uno a quien ya le fueron perdonados 10,000 talentos. Eso es decidir todos los días, hermanos, y tal vez más de 490 veces en el mismo día, decidir no cobrar.
Es dejar que la promesa del perdón de Dios sea la base de tu promesa de perdonar a otra persona. Y siempre que los sentimientos vuelven, que tú puedes recordar de la promesa que fue hecha, no voy a utilizar esto como una arma. Y aquí surge la pregunta: ¿estás viviendo como alguien a quien se ha perdonado? ¿O como alguien que aún exige 100 denarios en la calle? Y por fin, hermanos, veremos que el juicio del rey revela si realmente conocemos la gracia. Mira los versículos 31 hasta el versículo 35. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeceron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La parábola, hermanos, da un salto. Los demás siervos que presencian la escena se entristecen profundamente. La palabra utilizada transmite más que desaprobación, es un peso en el alma, un sentido de injusticia ante tamaña ingratitud. Corren hacia el rey para informarle lo que sucedió. Es como si la propia comunidad de siervos dijera: esto no está bien. Quien ha sido objeto de tanta gracia no puede vivir así. El texto nos dice, hermanos, que el rey llamó de nuevo a este siervo y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Es como si el rey dijera, hermanos: no has entendido nada. No has vivido la gracia que recibiste. Y entonces tenemos el resultado de la historia. El rey entrega al siervo a los verdugos, es decir, a los torturadores, cobradores sin piedad, hasta que pague toda la deuda. Aquí está el contraste con el principio, hermanos. En la primera audiencia, el siervo suplicó por tiempo, y el rey dio a él más que tiempo, le dio perdón total. Pero ahora ya no hay lugar para apelaciones, es pura justicia. Y Jesús concluye con palabras duras. Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. Jesús está mostrando, hermanos, que la negación intencional de perdonar es una prueba de que no hemos sido transformados por la gracia. Sabemos que nuestra salvación no se gana con nuestro acto de perdonar. No podemos ser salvos por obras. Pero el perdón que concedemos es fruto inevitable de un corazón que ha sido regenerado. Como dijo un teólogo, el perdón es el reflejo visible de la gracia invisible que nos ha alcanzado. Si no hay reflejo, es porque tal vez no hay luz. Y esto es muy serio, queridos, porque revela que el perdón no es opcional para el cristiano. Es parte de la nueva identidad que recibimos en Cristo. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, así como Dios nos reconcilió consigo mismo, nos llama a ser ministros de la reconciliación. Ministros de la reconciliación. Quizás escuchar sobre el perdón sea muy pesado para ti. Quizás digas:
pero pastor, tú no sabes lo que me hicieron. Después de todo lo que pasamos juntos, Él me dejó luchando sola. Pastor, tú no sabes de la traición que destrozó mi familia. Tú no sabes de las palabras crueles que aún resuenan en mi mente todas las noches. No sabes la injusticia que sufrí en el trabajo, ao ser humillado sin poder defenderme. No sabes lo que é ser abandonado por quem jurou que nunca se iria. No sabes, pastor, lo mucho que duele quando quem deveria protegerte é precisamente quem te hiere. Pastor, eu era tão jovem. Como esta pessoa teve coragem de fazer-me isto? Jesus não nega que nossas heridas sejam reais, pero nos recuerda que a boa notícia do Evangelho é aún mais real. O perdão não minimiza a ofensa, la reconoce, pero decide não deixar que la domine. Entrega o peso ao justo juiz e elige viver na liberdade que Cristo comprou. Ao final desta parábola não trata só de perdonar, irmãos. Esta parábola trata de experimentar a graça de tal maneira que se derrama sobre os demás. Trata de viver cada dia com a consciência de que nossa deuda ha sido pagada em sua totalidade. Não para que sigamos cobrando as pequenas deudas que temos com os demás, senão para que seamos canales desta mesma graça que hemos recebido. Quizás hoje Deus está trayendo a tu mente o rostro de alguém. Pode ser que em algum momento de tu vida já hayas dicho, eu te lo perdono com os lábios, pero aún lo guardas na prisão de tu coração. Esta parábola nos deixa com uma eleição hoje. Viver como alguém que ha sido liberado ou como alguém que aún vive de cobros. E nossa resposta a esta pergunta revela se realmente temos um coração transformado. Perdonar sempre cuesta muito. Perdonar sempre cuesta muito, hermanos. A todos nós. E também le custou muito caro a nosso próprio Rei. Ao perdonar nossa deuda infinita, nosso Rei assumiu as consequências desse perdão sobre si mesmo. En el Calvário, foi entregado a los verdugos em nosso lugar. Las manos que deviam aprisionar-nos foram clavadas em aquele madeiro. El castigo que devia recair sobre nós recaiu sobre Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 5, lo resume dizendo: el castigo que nos trae la paz estava sobre ele, e por suas heridas fuimos sanados. Não podemos perdonar de coração, só intentando-lo com mais força. Perdonamos de coração quando contemplamos a cruz. O Evangelho não só nos diz, perdona como fuiste perdonado. O Evangelho nos mostra o próprio Rei, perdonando-nos, mientras lo crucificávamos. Lo estávamos matando em este madeiro, pero aún assim, em seus últimos momentos de dolor, Ele logrou dizer: Padre, perdona-los, porque não sabem o que fazem. Nuestra deuda era infinita, pero aún assim Ele dijo: consumado es. Já não há mais deuda. Em Cristo somos livres de la prisión del pecado e somos verdadeiramente perdonados. Me gostaria de terminar esse sermão com duas perguntas. ¿Entendes a magnitude da deuda que Deus te ha perdonado? Tu vida muestra que a graça recebida se derrama hacia os demás? Se a resposta é não,
La llamada de Jesús para ti hoy es urgente. No endurezcas tu corazón. Mira ao Rei que cancelou tu deuda. Recibe el perdón que solo Él puede dar. Y déjate hoy moldear por esta gracia. Porque en el reino de Dios, los perdonados siempre perdonan.